comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue la primera petición de Moshe Rabenu después del pecado del becerro de oro? ¿Qué fue lo primero que pidió Moshe después de que el pueblo pecó en el pecado del becerro de oro? Uno de los pecados, dicho sea de paso, más graves que ha cometido el judaísmo en la historia. ¿Qué fue lo primero que pidió? Que los perdone. ¿Que los destruya? Que los perdone. Que destruya al borrego, al becerro, no era borrego. Que destruya al becerro, no, que los perdone. Sí, ¿y Hashem otorgó el perdón? Sí, lo otorgó el perdón. Pero ya después de que Dios otorgó el perdón del pecado del becerro de oro, ¿qué le pidió Moshe a Hashem? La primera petición después del perdón del pecado. Fácil y sencillo, algo que aparentemente no esperaríamos. La petición de Moshe fue Shetishre Shehinato al Israel. Que Dios pose su Shejina, su presencia divina, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir que pose su Shejina? Que represente, que sea representado Dios en el mundo por el pueblo de Israel. Eso es lo que pidió Moshe. Y vamos a empezar a analizar por qué pidió eso y en ese momento. ¿Cuál es el objetivo del mundo? Cuando Dios creó el mundo, ¿cuáles fueron los primeros seres humanos? Adán y Java. Toda la humanidad, judíos y no judíos. ¿De quiénes venimos? ¿Del mono? No. ¿De quién venimos? De Adán y Eva. Son los primeros seres humanos en el planeta. Todos venimos de ahí, son el origen. Pertenezcan a la religión que pertenezcan, todos venimos de ahí. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y a Java, y posteriormente a toda su descendencia, ¿cuál era el objetivo de Dios para la humanidad en el mundo? Está escrito en el Talmud que la humanidad tiene una tarea principal como objetivo. El objetivo de Dios para la humanidad es que seamos, escuchen bien porque esta frase es la clave para la conferencia, que seamos embajadores de Dios en este mundo. Quiere decir que enaltezcamos su nombre, que lo representemos dignamente, literalmente ser embajadores de Dios en este mundo. Que por mí yo pueda representar dignamente a Hashem en este mundo. Ese es el objetivo por lo cual Dios creó el mundo y más que eso, Dios nos creó en el mundo. ¿Cuánto tiempo se cumplió ese objetivo? Desde que creó a Adán, el objetivo ya estaba bien claro. ¿Adán cumplió con el objetivo? ¿Fue embajador de Dios en este mundo o no? Adán cumplió con el objetivo. Posteriormente, las descendencias de Adán, Caín y Abel, etc. ¿Cumplían con el objetivo? Sí. ¿Quién fue el primero que corrompió el objetivo de la humanidad? ¿Quién fue el primero que dio con todo, dio al traste con todo? ¿Quién fue el primero? Caín, que mató a Abel. No estoy diciendo el primero que tuvo un error en la vida. Estoy diciendo el primero que acabó con el objetivo del mundo. Y el objetivo del mundo es ser embajadores de Dios aquí. ¿Quién fue el primero que lo tiró por la borda? No, el nieto de Adán Arishon. ¿Cómo se llamaba el nieto de Adán Arishon? Enosh. Enosh nació por ahí del año 1056 de la creación del mundo. Quiere decir que Adán ¿cuántos años vivió? Adán Arishon, ¿cuántos años vivió el primer ser humano sobre la faz de la tierra? 930 años. Y posteriormente, por ahí del año 1056, ¿nace quién? Nace Enosh. Este Enosh, por el tema del libre albedrío, escuchen bien, ¿Hashem nos da libre albedrío o no? Sí. Al momento de darnos libre albedrío, nos da cierto poder. Explico. ¿Somos títeres de Dios? ¿Somos marionetas? ¿Hacemos lo que Dios nos dice? Pues en algún sentido Dios nos provee, Dios nos lleva, nos trae, nos hace, ¿no? Dependemos de Dios. Pero gracias a nuestro libre albedrío, tenemos poder de decisiones, que esas decisiones que tomamos pueden forjar nuestro camino y pueden construir nuestra vida según nosotros o según Dios, según lo que nosotros decidimos. Quiere decir que en este mundo, gracias al libre albedrío,
Dios nos da un poder impresionante. Si la persona se puede enfermar de poder, es entonces que puede llegar a confundirse y creer que Dios ya no es necesario. Pues ¿para qué voy a necesitar a Dios si tengo suficiente poder? Una persona que Barminan, por ejemplo, se quita la vida él solo. ¿Dios decidió que tenían que morir? No. O sea, una persona que se quitó la vida a los 40 años. ¿Dios decidió y ya tenía destinado que a los 40 años tenía que morir? No. ¿O no? ¿O fue decisión de uno mismo? Yo decidí quitarme la vida antes de tiempo. O una persona que tiene efisema pulmonar a los 30 años por estar fumando desde los 15 y ya va con su tanque de oxígeno a los 40 años. ¿Le puede reclamar a Dios y decirle, Dios, ¿por qué esta enfermedad? ¿Le puede reclamar? ¿Cabe el reclamo? No cabe. ¿Qué le va a decir Dios? Yo no te mandé ninguna enfermedad. El efisema te lo hiciste tú solito, papá. Quiere decir que este libre albedrío, el cual Dios creó desde un principio, este libre albedrío nos da un poder a nosotros en el mundo impresionante. Y si la persona se enferma de este poder, puede llegar la confusión y creer de que Dios ya no es necesario. ¿A quién le pasó? A Enosh, nieto de Adán Arishon. ¿Por qué? Porque Enosh empezó a tener un poder, porque empezó a ser líder. Y él dijo, a ver, ¿para qué necesito a Dios? ¿Que Dios lo necesito para la lluvia? Mashallah, mucha lluvia el día de hoy. Pues tengo ríos, no necesito lluvia de Dios. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para luz? Pues agarro 2 rocas, prendo fuego y tengo luz. Y es más, ¿qué quieres? Hace frío. ¿Quieres calor? Pues también tengo calor. ¿Y necesité a Dios para esas cosas? Solito yo, con mis acciones, con mi poder, yo solito me proveo de lo que necesito. Y empezó a contagiar esta ideología, como él era líder, empezó a contagiar esa ideología a todos los de su alrededor. Quiere decir que en términos prácticos, el primer idólatra, para llamarlo así, del mundo, ¿quién fue? El nieto de Adán Arishon, Enosh. Pero no nada más fue el primer idólatra, sino acabó con el plan de Dios. El plan de Dios era que toda la humanidad, no los judíos, musulmanes, cristianos, católicos, que todos los humanos en el mundo pertenezcan a la religión que pertenezcan, todos los humanos, no habían religiones en ese entonces, éramos una sola nación en el mundo, todos teníamos que llevar el nombre de Dios en alto. ¿Quién dio al traste con todo? Este hombre Enosh. Agarró Dios y empezó a posponer el tiempo, siguió pasando el tiempo hasta que llega la época del diluvio. Y había tanta corrupción, había tanto relajo en el mundo que dijo Dios, el mundo ya no puede seguir así. Se tiene que terminar, borrón y cuenta nueva. Manda el diluvio y extermina la humanidad. Termina con todo, menos ¿con quién? Con Noah y su familia, Shem, Ham y Yafet, sus hijos. Cuando hace borrón y cuenta nueva y acaba el diluvio y salen del arca Noé con su familia, dice Dios, a ver si ahora sí, que estamos empezando de nuevo, podemos otra vez, así como empecé con Adán, podemos otra vez empezar contigo, Noah, y tu familia. ¿A qué? A que otra vez el objetivo del mundo sea para todo el mundo. Vamos a ver si comienza. Y empezó Noah. ¿Noah era embajador de Dios? Sí. ¿Sus hijos? Sí. Posteriormente, ¿quién dio No, Cab, ¿no? este corte otra vez? ¿Quién le dio al traste otra vez al objetivo del mundo? No, Joshech es oscuridad. El que lo castró a su papá. No, el primero, no, porque otra vez no son pecados que hicieron, sino que negaron, hicieron idolatría y negaron la presencia de Dios en el mundo. No es necesario. ¿Quién fue el primero? Después de la época de Noah. Bien, Eddie Chiver contestó. Cuando el rey Nimrod al campo salía, Abraham vino. ¿Se acuerdan la canción o no? El rey Nimrod, en la época de Abraham vino, fue el primero, después de Noah, en decir, existe Dios, pero no lo queremos. No lo necesitamos porque somos igual o más poderosos que Él. Tan es así que ¿quién construyó la torre de Babel?
¿Quién construyó la torre de Babel? Nimrod. Con esta nación que él empapó e impregnó de esta ideología. ¿Y para qué hicieron la torre de Babel? Para subirse y pelear ¿con quién? Para pelear con Dios. ¿Pero cómo vas a pelear con Dios? Si vas a pelear con Dios quiere decir que sabes que existe. Y si sabes que existe, pues ¿cómo puedes pelear con Él? Pues ¿cómo puedo pelear con Él? Porque sí existe Dios, pero yo soy igual de poderoso que Él. Los humanos tenemos mucho poder. Y más Él, que era rey, estaba enfermo de poder. Y esa enfermedad de poder lo llevó a una confusión en la cual se creyó más que Dios todavía. Dice Hashem, en ese momento dice, no puede ser posible. Lo intenté al principio del mundo con Adán Arishon, no jaló. Hicimos borrón y cuenta nueva, se exterminó el mundo en el diluvio. Dije, ahora empezamos de cero, a ver si funciona. Después de unos años, entre el diluvio y Abraham Avinu y Nimrod, habían aproximadamente 900 años. 900 años. 3 generaciones. Aprox. Bueno, que en ese momento era una generación porque vivían 900 años. El promedio de edad era de 900 años. Entonces, dice Hashem, esto ya no puede ser, ya van 2 veces que me la ceban, por decirlo así. Dice Akadosh Baruj Hu en ese momento, vamos a empezar a dividir las naciones. Hasta ahora, toda la humanidad éramos una sola cosa, una sola nación. Ahora con la Torre de Babel, ya es intolerable. ¿En cuántas naciones los dividió? En 70 naciones. Y al principio, antes de la Torre de Babel, todos teníamos el mismo idioma. ¿Qué quiere decir el mismo idioma? No nada más hablábamos el mismo idioma. Teníamos que tener la misma ideología, el mismo camino. Dios dividió en 70 idiomas. ¿Qué quiere decir? Ahora ya cada quien su rollo. Ahora cada quien separado. La verdad hubiese querido, dice Hashem, en sentido figurado, hubiese querido que el plan y el objetivo sea para todo el mundo entero, pero ustedes no quieren. Entonces ahora cambio de planes. ¿Qué quiere decir cambio de planes? Ahora el objetivo del mundo va a seguir existente de ser embajadores de Dios en el mundo, pero ¿qué creen? Ya no es para todo el mundo. Ya no aplica para todo el mundo. Solamente va a aplicar para un sector específico del mundo, para un grupo específico. ¿Quién va a ser ese grupo? Pues no, en ese momento todavía no. Él no decidió. ¿Quién va a ser ese grupo? Escucha bien, Pepe. ¿Quién va a ser ese grupo? El que se apunte, dijo Hashem. Hashem no eligió a nadie para hacer ese grupo. Hashem dijo, el que quiera hacer ese grupo, que quiera llevar el objetivo original del mundo a cabo, que se apunte. Vamos a esperar. Habían 70. Solo uno. Después de un tiempito, ¿quién sale a la luz? Como embajador de Dios en el mundo, Abraham Avinu. ¿Qué era Abraham Avinu? Abraham era un hijo de idólatra impresionante. Su papá, Terach, era un idólatra que no nada más creía, sino propagaba la idolatría, porque vendía ídolos. Es más, hay una anécdota por ahí donde Terach, el papá de Abraham, le dice, ¿sabes qué? Encárgate del changarro un día porque yo voy a salir. Y cuando Abraham vino, le escuchó, le dijo, papá, tú sabes que yo no soy de esta onda, o sea, respeta mis ideales, ¿cómo quieres que yo venda eso? No puedo. Le dijo, es chamba, la chamba es chamba, y te quedas a cuidar el changarro. Cuando Abraham entra y siente la impureza del lugar con las estatuas, los ídolos, las imágenes, etc., dice, yo no puedo tolerar esto y ya no puedo tolerar que mi jefe siga en esto. Entonces agarró y ideó lo siguiente. Agarró un bat y empezó a quebrar ídolo por ídolo. Empezó a romper todos los ídolos de la tienda del jefe. Y el más grandote de todos lo dejó intacto. ¿Y qué crees? Le puso el bat en el brazo. Cuando llega el papá de regreso a la tienda, ¿qué ve? Ve todo destruido y lo primero, ¿quién es el culpable? Pues Abraham. Abraham, tú eres el culpable, estás loco. ¿Por qué estoy loco, papá? ¿Yo qué hice? Pues tú eres el encargador, eres el único que está en la tienda. Tú rompiste todo. Dice, papá, ¿por qué me culpas a mí? ¿Ve? Se pelearon. ¿A quién señala? Al ídolo grande. Se empezaron a pelear entre ellos, le explica Abraham, de que uno es más fuerte que el otro tiene más poder que el otro, y agarró el más grandote de todos, dijo, ya no puedo que se peleen. Agarró el bat que tiene en el brazo y empezó a romper a todos, y él se quedó como el grande. ¿Sabes qué le dijo Terach a Abraham?
Dijo, ¿qué crees, que yo soy un tonto, amor? Dice, no, ¿por qué, papá? Dice, ¿tú crees que me voy a creer tu cuento chino de que estos hombres, estas estatuas cobraron vida y este le rompió a este y se pelearon? Por favor, son simples estatuas, ¿de qué me estás hablando? Le dijo a Abraham, que escuche tu boca, que escuchen tus oídos lo que tu boca está diciendo. ¿Son simples ídolos? Entonces, ¿cómo crees que ese simple ídolo es el Dios del mundo? Si no crees que puede agarrar un bate y romper al de al lado, ¿sí crees que Él puede proveer todo lo que existe en el mundo? No entiendo, le dice Abraham a su papá. Y lo empieza a hacer recapacitar. Pero no nada más a él. Abraham Avinu se jactaba de ser un anfitrión impresionante en casa. ¿Para qué tenía tantos anfitriones? ¿Para qué tenía tantos invitados en casa? Y los trataba de una manera, ¿qué te puedo explicar? Los mejores manjares, su cuarto se lo daba a los invitados. No es de que te duermes en la sala. Yo me salgo de mi cuarto y mi esposa también, y ahora tú te duermes en la cama y yo con mi esposa en la sala. ¿Por qué tanto lujo? ¿Por qué tanta atención tan hermosa? Porque al final, al momento de decir gracias, la gente le decía, gracias Abraham, no tienes idea lo que hiciste con nosotros, la pasamos súper mega bien. Le decía Abraham a los demás, a los invitados, yo no hice nada, yo te di de comer, pero ¿quién me dio la comida a mí? Pues hay un Dios. ¿Quién me dio el techo para que puedas dormir? Pues hay un Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham Avinu? Llevaba la bandera bien puesta de representar a Dios en este mundo. Cuando Hashem empezó a ver esta actitud en Abraham de enaltecer el nombre de Dios, ¿qué dijo Dios? Este es el grupo. Yo dije el primero que se apunte. ¿Quién fue el primero que levantó la mano con sus acciones y se apuntó? Abraham Avinu. Entonces vamos a hacer un resumen hasta aquí. Desde Adán, el objetivo del mundo es que los humanos seamos embajadores de Dios en el mundo. Enosh cortó con eso. Llegó el diluvio, borrón y cuenta nueva. Hashem tenía la ilusión de que otra vez todo el mundo sea embajador. Llegó Nimrod y cortó con eso. Dios no soportó más y dijo, el plan se cambia. Ya no todos serán embajadores míos en el mundo. Solo un sector. ¿Quién? El que se apunte. ¿Llegó quién? Abraham Avinu. Y en ese momento Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, tú vas a ser el indicado, que de ahí se va a generar el grupo de los embajadores de Dios y van a tener el objetivo con ustedes para toda la eternidad. Hasta que termine el mundo, vamos a decir así, van a tener ustedes el objetivo en sus manos. ¿Nosotros de quién somos descendientes? De Abraham Avinu. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando Abraham tiene esta responsabilidad, se la transmite a Yitzhak, su hijo. Yitzhak recibe y lleva a cabo la responsabilidad, se la transmite a Jacob. Quiere decir que, ¿por qué decimos en la Amidá Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Veloé Jacob? Por el mérito. ¿Por qué Dios de Abraham, Dios de Yitzhak y Dios de Jacob? Porque esos tres patriarcas fueron los que, gracias a ellos, Dios nos eligió como el pueblo elegido para ser embajadores de Él en este mundo. Dios es por el mérito de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, que levantaron la mano y se apuntaron. Gracias a ellos yo estoy dentro de este equipo. Por el mérito de ellos, mándame X, Y, Z, eso es en la vida. Quiere decir en pocas palabras, yo le iba a poner Jack al tema de la conferencia, nada más que se me hizo muy agresivo. Yo le iba a poner al tema de la conferencia, ¿quién trajo a Hashem al mundo? O a la tierra. ¿Quién trajo a Hashem a la tierra? Yo así le iba a poner al tema. Pero se escucha como que ¿quién trajo a Hashem? Si Hashem es el que trae a todos. Por eso no le puse el tema. Pero ya explicando ahorita, ¿quién trajo a Dios a la tierra? ¿Quién lo trajo? Pues nada más y nada menos, Abraham vino. Porque antes de Abraham, escuchen, Dios era Eloé Hashamayim. Era el Dios del cielo, porque celestialmente siempre fue reconocido. En la tierra nunca fue reconocido por todos. Hasta que Dios dijo, quiero a un sector nada más. Y se apuntó a Abraham, vino, dijo Dios, gracias por escogerme. ¿Están escuchando o no? Dios le dice a Abraham, vino, gracias por escogerme y por traerme a la tierra de nuevo. Por eso el Talmud dice una frase, que hasta no haber explicado esta parte de la conferencia, es una frase que te ataranta. Dice el Talmud, pregunta el Talmud, ¿quién es la mamá de Dios? Ay, chihuahuas.
¿Cómo que quién es la mamá de Dios? Pues nadie, pues Dios es Dios. Dios es el Padre de todos, Dios no tiene mamá. Pero si el Talmud dice quién es la mamá de Dios, quiere decir que hay una mamá. ¿Sabes quién contesta quién es la mamá de Dios? Abraham Avinu, Padre querido. Abraham Avinu es la mamá de Dios. ¿Cómo? Pues sí. ¿Quién te trajo al mundo? ¿Quién te trajo al mundo? Tu mamá. ¿Quién te trajo al mundo? Tu mamá. ¿Quién trajo al mundo? Hashem. Abraham Avinu es su mamá. Así de fácil y así de sencillo. ¿No está espectacular? La mamá de Hashem, Abraham Avinu, porque él lo trajo. Él lo escogió a Kadosh Baruj Hu y le dijo, yo quiero ser tu representante aquí en el planeta. Después de eso, ¿quién siguió? Después de Abraham, Isaac y Jacob, ¿quién siguió? Yosef Atzadik. Y cuando sale Yosef Atzadik era poderoso o no? Sí. Más allá del poder del libre albedrío que tenía. ¿Tenía poder aparte? Sí, era virrey en Egipto. Tenía todo el poder del mundo. Era un visionario. Veía. Sin embargo, miren cómo también fue un buen embajador y fiel embajador de Dios. Cuando viene el tema de los sueños, que Yosef está en el calabozo y todo el rollo y el faraón sueña, ¿quién le interpreta los sueños? Yosef. Y se los interpreta correctamente, súper correctamente, tan correctamente que gracias a la interpretación de Yosef, Egipto se convirtió en el país más poderoso del planeta, porque no sufrió de la hambruna, gracias a que Yosef le dijo que tenía que ahorrar en tiempos de abundancia, no como los demás pueblos que no supieron. Entonces, cuando termina toda esta situación y Egipto se convierte en el país más poderoso, se acerca el faraón a Yosef y le dice, oye, muchas gracias, estás muy campeón. Gracias a ti hoy, mi país, mi nación, es lo que es. La verdad, te la debo. 1000 gracias, estás muy cañón. ¿Cuál fue la respuesta de Yosef? ¿Cuál fue la respuesta de Yosef? Discúlpame, faraón, pero yo no soy nadie, yo no interpreté los sueños. Nada más fui un transmisor, pero la interpretación fue celestial. Dios me mandó la visión y Dios interpretó ese sueño. Yo no fui. Entonces Yosef, a pesar de todo ese poder, no perdió el piso y no dijo, yo tengo el mismo o más poder que Dios. Al contrario, él decía, ¿yo quién soy? Dios es todo, como Abraham vino igual. Porque Yosef entendía que si Abraham ya escogió, todos los que venimos después de Abraham tenemos que estar en la misma línea. Si Abraham, mi patriarca, dice Yosef, ya escogió ser el representante de Dios en este mundo y enaltecer su nombre, yo tengo que seguir la misma línea, pese a lo que pese y pase a lo que pase. La cosa no termina ahí. Ahí éramos hebreos. Ahí éramos hebreos. No éramos judíos. Cuando llega el tema de las plagas, por ejemplo, esto es muy interesante. ¿Por qué tantas plagas? Sangre, piojos, animales, granizo, rocas con fuego, la oscuridad. ¿Por qué tanto? El faraón, que también creía en Dios, le dijo a Dios, Dios, ¿por qué tanto por un pueblo, escuchen la palabra fuerte, miserable, por un pueblo esclavo, por un pueblo que yo me he encargado de demostrar al mundo que no sirven para nada? Miren, me construyen cosas y se las destruyo para demostrarles que no sirven para nada. Por un pueblo que no vale un solo centavo. ¿Por qué tanta defensa? Plaga tras plaga tras plaga, defendiendo a los judíos. ¿Por qué? ¿Sabes qué dijo Dios? Porque si ellos me escogieron, quiere decir que confiaron en mí. Y si confiaron en mí, no es cualquier pueblo. Bení Bejorí Israel, le dijo al faraón. El pueblo de Israel es mi hijo primogénito, quiere decir, mi hijo predilecto en el mundo es Israel. Si ellos me escogieron, quiere decir que confiaron en mí. ¿Tú crees que yo los voy a defraudar? Si tú me escoges y confías en mí, voy a hacer todo lo posible para responder positivamente a esa confianza, dice Hashem. Tú crees que es un pueblo miserable, pero ese pueblo miserable que tú crees, Dios lo quiere tanto que hace todo por él. ¿Por qué nos quiere tanto Dios? Porque Abraham vino, dijo, si ya no es para toda la humanidad el objetivo, nada más para un sector, yo quiero ser ese sector, yo quiero ser ese grupo. Ah, entonces me escogiste, te quedas conmigo para siempre. ¿Qué es lo que pasa después? Aquí viene la parte increíble. Está a punto Dios de entregar la Torah. Y cuando va a entregar la Torah, ustedes saben que está escrito en el Midrash que se la ofrece también
a 4 naciones más, no nada más a Israel. Se la ofrece a Esab, se la ofrece a Ismael, se la ofrece a Amón y a Moab, a los amonitas y a los moabitas. 4 naciones distintas. Le dice Moshe a Hashem, oye, ¿no ya había cerrado las puertas para todas las demás naciones? ¿No que nada más para un sector iba a ser tu pueblo? ¿Por qué ahorita parece ser que le estás dando chance y oportunidad de entrar a este grupo predilecto a otras naciones? Y si ya vas a dejar entrar a otras naciones, ¿por qué nada más a estas 4? ¿Por qué no invitas a todas? Los estoy tanteando. Dijo Hashem, no, algo increíble. A las demás naciones que me defraudaron, ya no las invité. ¿Qué tenían estas 4 naciones de especial? Que tenían todavía una esperanza porque tenían un nexo con el judaísmo. O con Abraham Avinu, vamos a decir, y su linaje. Ismael es hijo de Abraham. Se descarriló, pero dijo Dios, les voy a dar otra oportunidad, porque al fin de cuentas tienen esa conexión con el que escogió. Vamos a darle oportunidad a Ismael. Dijeron no. Después va Esab. Esab es hermano de quién? De Jacob, hijo de Isaac. Tiene todavía esa conexión con el linaje de Abraham. ¿Qué dijo Dios? Vamos a darle otra oportunidad. ¿Y qué dijeron? No le entramos. Está ya descartando todas las posibilidades Dios. Se acerca con los amonitas y moabitas, que amonitas y moabitas son descendientes de Lot. Lot es el sobrino de Abraham Avinu. ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Quedó Lot solo con sus 2 hijas. Y las 2 hijas lo drogaron a Lot y creyeron que el mundo ya había acabado y que ellas eran las únicas personas que estaban en el mundo. Y para que no estemos en peligro de extinción y que siga y que haya continuidad en el mundo, tuvieron relaciones con el Padre para tener hijos de ahí, que el mundo siga su cauce. De ahí, de esas 2 relaciones de las hijas con Lot, salen los amonitas y los moabitas. ¿A quién le da oportunidad Dios en la entrega de la Torá? A los amonitas y a los moabitas. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar que se han portado mal, Sodoma y Gomorra, la perversión completa, a fin de cuentas siguen teniendo un nexo con el que dijo yo me apunto. ¿Que quién es? Abraham Avinu, porque Lot era sobrino de Abraham. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Y qué creen que los amonitas y los moabitas le dijeron a Dios? Nel pastel, tampoco. Dijo a Kadosh Baruj Hu, si ya había cerrado las puertas para todas las naciones, y me quedaban estas 4 naciones que a lo mejor tenían una posibilidad por pertenecer, ya no la quisieron, ahora sí, exclusiva. Ahora sí, ya no hay manera. Exclusivo para ustedes. Y se las entrega a quién? Al pueblo de Israel. Pero aquí viene lo increíble de la conferencia. Cuando se la ofrece al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está feliz, esperando debajo del monte de Sinai a recibir las tablas de la ley, a recibir la Torá y ahora sí, oficialmente ser el grupo embajador de Dios en el mundo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se tarda Moshe, que sí baja, que no baja. ¿Qué hace el pueblo de Israel? El becerro de oro. No la mueles. Ahorita, ¿En qué momento? ahorita, tenemos desde Adán, ahorita, no. Es que no les dijo cuánto tiempo se iba a tardar. No puede ser, o sea, sí está para golpearse en la cabeza. Ahorita se te ocurre, estás a 1 minuto de que te den la firma y el sello al entregarte la Torá, de que es exclusivo para ti, de que ya no hay nadie más, no hay otra oportunidad para nadie más, ya se agotaron todas las posibilidades, quedas tú. Y a 1 minuto de firmar, ¿qué haces? No un pecado. No un pecado de robo, no un pecado de adulterio, no un pecado. ¿Qué pecado hacen? El borrego de oro, como dice este hombre, el becerro de oro. ¿Qué pecado? Idolatría. Lo mismo que hizo Nimrod, lo mismo que hizo Enosh. Dice Dios, no puede ser posible. Ya ni el grupo que supuestamente era el que se iba a quedar con todo, tampoco. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Eref mimeni veashmidem. Se acabó el asunto, papá. Vamos a exterminar de A a Z. Todos fuera. El único que se queda eres tú, Moshe. Vamos a exterminar a todos. Tú te quedas, Moshe. Y así como lo hice en la época del diluvio.
que exterminé a todos y borrón y cuenta nueva, y empezó de Noaj. Vamos otra vez a exterminar, ya no hay hebreos, ya no hay judíos, ya no hay Abraham Avinu. Vamos a empezar de ti, Moshe Rabbenu, y de tu dinastía para adelante. Quiere decir que si Dios nos hubiera exterminado y no nos hubiera perdonado en el pecado del becerro de oro, no hubiera existido Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. ¿Quién hubiera sido? Moshe Avinu, no Moshe Rabbenu. Moshe Avinu hubiera sido el patriarca. De ahí hubiera empezado toda la historia, si es que lo hubiéramos logrado. Pero pidió perdón por todos nosotros. Pero pidió perdón y al final Dios perdonó y no nos exterminó. Cuando Moshe recibe el perdón de Dios para el pueblo, escuchen qué increíble. Cuando Moshe recibe el perdón para el pueblo, ¿qué es la primera petición que dice? ¿Cómo empezamos la conferencia? La conferencia la empecé. ¿Cuál fue la primera petición de Moshe después de que Dios les otorgó el perdón? ¿Cuál fue la primera petición? Les dije que Dios sea representado en este mundo, que la Shejinah de Dios repose sobre Israel. ¿Qué petición es esa? Preguntamos al principio. Ahora ya entendemos. ¿Por qué la primera petición de Moshe a Dios en ese momento Para que eso no vuelva. fue: Dios mío, reposa sobre Eretz Israel, sobre el Am Israel, más bien dicho, sobre el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque dijo Moshe: a lo mejor los perdonaste y no los vas a exterminar, pero a lo mejor el negocio, el plan de seguir siendo embajadores tuyos en este planeta, a lo mejor ya me lo quitas. ¿Los vas a dejar vivo o vivos? Pero nos vas a quitar ya el negocio que traíamos ya casi firmado. Te pido por favor que se quede el negocio existente. Te pido por favor que reposes tu Shejinah, tu presencia sobre Israel. Quiere decir que sigamos nosotros siendo embajadores del pueblo de Israel, de Dios en este mundo. ¿Cuánto tiene de eso? ¿Cuánto tiene de esa petición de Moshe? Y Hashem se la aceptó. ¿Cuánto tiempo tiene de eso? 3.500 años. Aprox 3,000 y cacho de años. Pasaron 3,000 y cacho de años. Y ya pasaron un chorro nononal de generaciones, desde Moshe Rabbenu hasta aquí, judías. Y seguimos aquí. ¿Qué quiere decir? Que está firmado el pagamos bien. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos bien en el objetivo. Vamos bien. Que vamos cumpliendo. Porque si dejamos de cumplir, se viene abajo todo otra vez. Como se vino abajo con Enosh, como se vino abajo con Nimrod. Si empezamos a flaquear y a fallar y a dejar de ser fieles embajadores en este mundo de Dios, ¿qué es lo que sucederá? Nos quita el contrato. Te acaba todo, papá. No, y es la única que sigue. Ya pasaron 3,000 años y no se ha acabado, ¿verdad? ¿Seguimos aquí estudiando Torah o no? Hay Bate Knesiot y Bate Midrashot en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es porque, gracias a Dios, hemos sido fieles. Desde aquel pecado del becerro de oro hasta ahora, no ha vuelto a suceder algo masivo que represente que ya no queremos que Dios nos represente. Sin embargo, las generaciones que ya pasaron, la generación anterior, que ya falleció, vamos a decir así, puede llegar al cielo tranquila, diciendo: en mi generación no pasó nada, estuvo bien, seguí cumpliendo con el objetivo desde Abraham Avinu. En nuestra generación, pues ahí la llevamos, pero tenemos nuestra responsabilidad, por eso el nombre de la conferencia. ¿Cuál es tu responsabilidad como Yehudi? ¿Cuál es tu responsabilidad? Mantener la línea. No cortar la cadena, Mantener la línea. no cortar la línea, porque si la cortas desde Abraham Avinu. Abraham Avinu nos dio una pauta, una línea de ser embajador de Dios en este mundo. Y después de casi 4,000 años de Abraham Avinu, nosotros tenemos que seguir en esa línea. No podemos ser nosotros quien le demos al traste al plan del mundo. En síntesis, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de mitzvot, aparte de estudiar Torah, que todo es una sola cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Enaltecer el nombre de Dios todos los días de nuestra vida. Ser buenos embajadores de Dios en este mundo. Si con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, dignamos el nombre de Dios, estaremos cumpliendo no con el objetivo de nuestra vida. Estaremos cumpliendo ¿con qué? Con el objetivo del mundo. Muy buenas noches y muchas gracias.